En instantes, le invitamos a escuchar la enseñanza de hoy. Si necesita consejería matrimonial o pastoral, puede comunicarse al 2984-867970, teléfono de Argentina. También puede comunicarse por mail, iglesiafuentedevidaroca@gmail.com. No se olvide que puede encontrarnos en www.cercasuyo.com.ar. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Castigo, castigo y castigo, y en algunos casos muchas personas han vivido en la violación, han sido violadas una y otra vez, empiezan a pensar después en ese Dios, empiezan a pensar en ese Dios que viola, no en el Dios que está disponible para nosotros en la palabra de Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? Eso hace y da como resultado acciones. Accionamos de acuerdo a eso. Porque lo que hay en tu mente y lo que hay en mi mente es lo que hace que nosotros seamos alguien o algo. Si nosotros no entendemos este principio de la palabra de Dios en función del Dios a quien estamos sirviendo, podemos perder toda nuestra vida y llegar al final de nuestros días, ya ancianos, sin haber conocido el Dios de la Biblia, que viene con bendiciones para nosotros. Usted me dirá, pero ¿por qué el pastor empezó así? Porque no tengo idea por qué empecé así. Sencillamente me estoy dejando guiar por el Espíritu de Dios, por algo lo estoy diciendo. Hay algo que está pasando en ustedes, hay algo que el Espíritu Santo está queriendo que ustedes sepan. No culpen a Dios por las cosas que no reciben, porque Él no tiene la culpa. La culpa es de nosotros, que no dejamos que ese Dios de la Biblia se manifieste en nuestras vidas. Seguramente el Espíritu de Dios está muy sensible en esta mañana, porque a veces nosotros venimos siendo insensibles nosotros, y venimos por otras cosas, pero no venimos por el fundamento, que es conocer un poquito más de ese Dios a quien nosotros decimos que servimos. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, pero no ese Dios que usted está formando, que usted ha creado, sino ese Dios de la Biblia. Y me decía, pero yo hay cosas que me han pasado y que han sido dolorosas para mí. Es como que Dios me quita todas las cosas, es como que yo llego a un momento en donde digo, ¿por qué Dios me está quitando todo? Me estás dejando sin nada. Cuando Dios empieza a actuar en nosotros, nos empieza a quitar cosas, que son las cosas que nos hacen mal. Porque en la soledad, en el no tener nada, en el perder lo que nosotros creemos que tenemos, es cuando Dios se manifiesta con poder y con gloria en nuestra vida. Es cuando nosotros creemos que Dios fue malo con nosotros porque nos quitó todo.
es cuando nosotros aprendemos a conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Creo que tenemos que cambiar nuestra visión de las cosas. Y el Espíritu de Dios en esta mañana está diciendo, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Me decían, necesito romper patrones. Los patrones de la vida son las que nos dan conductas. Los patrones que nosotros seguimos y que nosotros nos formamos y que no son los patrones que están en la Biblia, son las que nos hacen caer a nosotros y nos hacen vivir una vida que no es la que Dios quiere que vivamos. No tiene nada que ver con lo que Dios me dio para hablarles en esta mañana. Pero recíbanlo. ...26 de febrero de 1983... Para muchos de ustedes no tiene ninguna importancia esta fecha. Pero hay una persona aquí que sí, para ella es importante esa fecha. Porque fue la salvación de su vida. Le cambió todo. Le cambió todo. Y empezó a vivir. Mañana, el 26 de febrero del 2024, y vamos a cumplir 41 años de casados con mi esposa. 41 años. Síganos. Sí decía un presidente que tuvimos, ¿no? Síganme. Y hay otro que también dice, síganme lo bueno. Bueno, ese no, ese otro. Síganos. 41. No son 2 días, no son 2 años, no son 5, no son 10, no son 20, son 40, 41. Con la misma mujer, amándola de la misma manera y cada día más. Y uno recibe lo que uno da, ¿no? Y esto me hacía pensar en algo que quiero compartir con ustedes, es simplemente una reflexión muy corta hoy, en esta mañana. Porque entiendo y estoy entendiendo, esta semana me preguntaba mi nuera, una de las más cercanas a mí, ¿qué se siente, dice, al cumplir 1 año más de vida? Yo le dije, ¿qué se siente tener 1 año menos de vida? Que a veces lo vemos de un punto de vista, pero no lo vemos del otro, es 1 año menos. Y pensaba en este tema de 64 años encima, y con muchos proyectos todavía, muchas cosas para hacer, muchas cosas que están en mi corazón y anhelo, y con seguridad Dios me va a permitir vivirlo. Pero no por mí, sino por Él, porque conozco a este Dios vivo, este Dios grande, este Dios de amor, este Dios de respaldo, este Dios que dice, confía en mí, yo te voy a apoyar, lánzate. Y ustedes dirán, pero a esta edad, sí, a esta edad. Caleb, 80 años. Dijo Josué estaba repartiendo las tierras que habían conquistado, que Dios le había prometido. Y Caleb se le paró a Josué y le dijo, Josué, espera, tranquilo. No te olvides que Moisés me prometió a mí unas tierras. Y yo quiero esas tierras. He peleado, he luchado.
para poder conquistar y que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, pero yo tengo mi propio territorio. Así que me lo tienes que entregar. El común denominador diría, pero 80 años, con 80 años estás pidiendo tierra, estás re loco. Él dijo, no, yo tengo la fuerza de 40, todavía puedo empuñar la espada, como si tuviera 40. 80 años. Cuando en la vida del cristiano se terminan los proyectos, se terminan los sueños, los anhelos, se te terminó la vida. Si no tienes proyectos, si no tienes anhelos, si no tienes sueños, no tienes nada, absolutamente nada. Y alguien me hizo una pregunta esta semana pasada, me dijo, quiero que me digas cómo te ves de aquí a 20 años. ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? ¿Dónde te ves de aquí a 20 años? Esa fue la pregunta. ¿Dónde te ves de aquí a 20 años? Y digo, pero en mi vida me habían preguntado eso. Yo quiero traspasárselo a ustedes. ¿Dónde van a estar ustedes de aquí a 20 años? ¿Dónde van a estar? O sea, toda la vida radica en temporadas, en proyecciones de vida. De aquí a 20 años yo tendría que tener 84 años. Ustedes dirán, no pierda tiempo, pastor. 84 años. Y eso me hizo pensar, porque digo, ¿cómo puede ser de que alguien me pregunte dónde vas a estar de aquí a 20 años? Porque no me preguntó, capaz que en una de esas, el sueño tuyo tal vez es que de aquí a 20 años tal vez puedas estar en cierto lugar. No, me dijo, ¿dónde vas a estar de aquí a 20 años? La pregunta de esta mañana, ¿dónde va a estar usted de aquí a 20 años? ¿Dónde va a estar? ¿Vieron cuando uno no puede responder algo, se la pasa al otro? Yo le estoy traspasando a ustedes esta pregunta. ¿Dónde van a estar ustedes de aquí a 20 años? Pasa palabra. ¿Dónde están los proyectos? Porque yo, cuando me dijo eso, yo empecé a pensar y empecé a atar cabo y dije, wow, tremendo lo que me está preguntando, porque lo conversaba con mi esposa y digo, o sea que tengo que empezar a cerrar etapas, porque de aquí a 20 años tengo que estar en el lugar donde yo quiero estar ahí en un lugar. Para mí está claro dónde quiero estar, pero entre eso donde yo quiero estar y hoy hay 20 años de diferencia. Y esos 20 años tienen que ser llenados con algo y tienen que ser llenados con proyectos. ¿Tiene proyecto usted? A ver, en serio, si yo le doy ahora un papel y yo le digo, dígame sus proyectos en 20 años, los 20 años que vienen, ¿dónde están esos proyectos? ¿Me lo puede escribir con fechas, con términos, como para decir, voy a quemar esta etapa, de aquí a 2 años voy a estar acá, de aquí a 3 años voy a estar acá, de aquí a 5 meses voy a estar acá? De aquí a 5 años voy a estar en otro lugar, 20 hasta llegar a 20 años de aquí en adelante. ¿Me lo puede escribir? No me lo conteste. La vida son etapas y se va construyendo por etapas. Estamos cumpliendo 41 años mañana
con mi esposa, de casado. Y han pasado 40 años. 41 años han pasado. Con una cantidad de cosas. Y pensaba y digo, ¿qué nos ha sostenido en estos 41 años? Claro, el cristiano, el estudioso de la Biblia, el teólogo, diría, Dios. Por supuesto que sí. Lo primero es eso. Por supuesto. Dios en primer lugar. Dios ha estado en medio de nuestro matrimonio. Dios ha sido lo más importante para nosotros. Estamos donde estamos porque Dios ha sido importante para nosotros. Dios ha sido nuestro fundamento en nuestro matrimonio. ¿Hemos tenido tiempo y ganas de tirar la toalla? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Hemos pasado crisis? Sí que la hemos pasado. ¿Hemos sufrido? Sí, hemos sufrido. ¿Hemos criado? Sabemos lo que es criar. Dios ha sido parte fundamental de nuestra vida, porque cuando nos casamos dijimos, señores, está hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Y lo tomamos en serio, porque es hasta que la muerte nos separe. Es en serio, no es mentira. Entonces digo, ¿qué hace que no nos haya mantenido? Y pensaba en lo que aprendí hace un tiempo atrás, y tal vez para algunos de mis hijos tal vez va a ser algo que han escuchado en algún momento. Y leía lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 25. Leía eso y me hacía pensar, y en esta mañana yo quiero reflexionar sobre esto, que es muy, muy cortito, pero que quiero que marque sus vidas. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esto me hacía pensar en que esto es una realidad, no solamente en los matrimonios, hoy en día, sino también es una realidad en las familias. Y esto es una realidad también en muchísimas congregaciones cristianas. Si una casa está dividida, tal casa no puede permanecer. ¿Podemos nosotros vivir bajo el mismo techo? ¿Podemos nosotros compartir cenas? ¿Podemos nosotros compartir almuerzos? ¿Podemos nosotros compartir charlas? Podemos como congregación realizar muchísimas actividades que estamos proyectando para este año 2024. Muchas actividades que queremos realizar. Y lo hacemos en común. Porque cuando nos sentamos a la mesa lo hacemos en común. Cuando charlamos lo hacemos en común. Cuando la congregación, estamos hablando de la congregación, las actividades las hacemos en común. Hoy estamos en común acá. El hecho de haber venido es en común. Y estas son actividades que nosotros tomamos como algo muy, muy, muy normal. Pero ¿saben? Hay algo que es una realidad también. Podemos compartir todo esto y podemos tener todo esto, pero podemos estar divididos. Podemos estar divididos. Al mismo tiempo estamos divididos. Y no es un buen parámetro solamente tomar esto. Porque podemos hacerlo por obligación, ¿cierto?
¿O no? Usted puede venir al culto porque, bueno, sino que va a decir el pastor. Después me va a mandar un mensajito. ¿Está todo bien? Pero podemos llegar a estar divididos. Y cuando nosotros pensamos en esto, pensamos que no es un plan de Dios. Esto no es un plan de Dios. El estar dividido no es un plan de Dios. Si una casa está dividida contra sí mismo, jamás puede permanecer. Y el versículo anterior dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. No hay absolutamente nada que nos haga permanecer a nosotros si nosotros estamos divididos. Ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestra familia, ya sea en la congregación, ya sea en una sociedad, ya sea en lo que sea. Si hay división no puede permanecer. Se viene todo por tierra, se rompe todo, se termina todo. Entonces quiero compartir dos cosas en esta mañana muy cortitas al respecto que nos pueda ayudar a nosotros a que de alguna forma no lleguemos a este tema de dividirnos. Y si en algún caso estamos divididos, que esa división no pase más allá, sino que podamos arreglarlo a tal punto que nuestros matrimonios se puedan arreglar, que nuestras familias se puedan arreglar y que nuestras congregaciones se puedan arreglar también. Estos dos puntos son estos. Primero, lo que nos puede dividir, las opiniones. Las opiniones. Muchas veces las opiniones nos dividen. Nosotros esperamos que las opiniones que nosotros podamos vertir sean opiniones buenas, sean opiniones sanas, que sean opiniones edificantes, que cada vez que yo abro la boca sea para sanar, que sea para edificar a los demás. Si mi opinión, ya sea en el matrimonio, ya sea en mi familia, ya sea en la congregación, divide, no es sana, sino por el contrario, es una opinión que no edifica, entonces yo estoy dividiendo. Y tengo que aprender yo de que si voy a dar una opinión, no tiene que ser para no edificar, sino que tiene que ser para edificar, que tiene que ser para sanar y tiene que ser buena. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, aquí está la primer clave que debemos tener en cuenta a la hora que nosotros vayamos a opinar. Y es que tu opinión no sea más importante que tu relación. Tu opinión no puede ser más importante que tu relación que tengas con tu matrimonio, con tu esposo o tu esposa, con tu familia o con la congregación. No puedes poner en primer lugar tu opinión antes que la relación que nosotros podemos tener. Porque cuando se rompen las relaciones es cuando se divide. Entonces, la opinión es parte importante en todo esto, de poder evitar que nosotros tengamos que dividirnos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. A veces somos tan testarudos, que pensamos que nuestra opinión es lo más importante y que yo soy sabio cuando yo estoy dando una opinión, cuando mi opinión está dividiendo en vez de estar construyendo. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuidado con lo que estás opinando. O sea, pastor, ¿esto significa que no puedo hablar? No, no estoy hablando de eso, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no puedes hablar o que yo no pueda hablar, sino que lo que estoy diciendo es que nunca mi opinión tiene que ser más importante que mi esposa y que mi esposo, o que mis hijos, o que mis hermanos de la congregación. ¿Me está entendiendo? Si cuidamos esta área,
en donde mi opinión no es más importante que mi relación, entonces nosotros no estamos dividiendo, sino que nosotros estamos construyendo. Si ustedes quieren llegar a 41 años de casado, de matrimonio, tienen que aprender que su opinión no puede ser más importante que su relación, que la relación que usted tenga. Si usted quiere que esta congregación sea muy grande, su opinión no tiene que ser más importante que sus hermanos. Si usted quiere que sus hijos sean buenas personas y profesionales, su opinión no tiene que ser más importante que su relación que tenga entre padre e hijo, madre e hijo. Porque no podemos ser sabios en nuestras propias opiniones. Cuando nosotros fallamos a esto, empezamos a desconstruir. Y es cuestión de tiempo, nada más que de tiempo, para ver el resultado de por qué se destruye lo que creímos que estábamos construyendo. Año 2024, gracias a Dios, tenemos un proyecto. Pero cuidado con las opiniones que tengamos. Porque puede ser que mi opinión esté dañando a alguien, sencillamente porque yo soy tan testarudo que digo mi opinión, solamente mi opinión vale. ¿Ok? La segunda clave para que nosotros podamos seguir construyendo y que debemos evitar es el egoísmo. El egoísmo es cuando nosotros pensamos en nuestro propio beneficio o mis propios intereses personales. El egoísmo termina por destruir absolutamente todo, mis amados. El ser egoísta hace que todo se venga abajo. Y en todas las áreas de nuestras vidas, si nosotros somos egoístas, entonces nosotros destruimos en vez de construir. Nosotros no sanamos con nuestra actitud, sino por el contrario, nosotros empezamos a destruir lo que en un principio dijimos que íbamos a construir. Cuando somos egoístas, entonces empiezo a buscar mi propio interés, mi beneficio. Yo quiero ser egoísta porque a mí me interesa yo y yo y yo y yo y nada más que yo. Entonces eso hace que se destruyan los matrimonios, se destruyan las familias, se destruyan las congregaciones enteras. El egoísmo. Y aquí va la segunda clave. El otro es más importante que vos. El otro es más importante que vos y que yo. Tenemos la primera clave. Tu opinión no es más importante que tu relación. La segunda clave, el otro es más importante que vos. Tu esposo, tu esposa es más importante que vos. Tus hijos son más importantes que vos. Tus hermanos en la fe son más importantes que vos. La Biblia dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo. No hagan nada por egoísmo. Romano dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener. Porque nuestra obligación es procurar el bien del otro. Y en 1 Corintios dice, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Tengo que pensar y estoy obligado a pensar en el bien de ella. Me he obligado y ella se ha obligado a que llegara a 41 años de casado porque hemos pensado en el bien del otro. Y cuando pensamos en el bien del otro estamos construyendo, no estamos dividiendo.
Para pensar en el bien del otro, debo conocer al otro. ¿Lo aclaro más? ¿Cuántas veces les digo a ustedes, hermanos, no solamente digan Dios les bendiga? ¿Cuántas veces le he dicho, no es solamente eso, es interiorizarme de cómo está esa persona, cómo está mi hermano, para yo poder hacerle bien? Porque hasta que yo no conozco cómo está, yo no puedo hacerle bien. Hasta que yo no conozco lo más profundo de su ser, hasta que yo no conozco su secreto más íntimo, yo no puedo hacerle bien. Hasta que ella no conozca quién soy yo y todo lo que yo pienso, ella no podría hacerme bien. Porque el otro es más importante que vos. El que tienes al lado es más importante que vos, no sos la estrellita. Yo no soy la estrellita. No porque yo sea el pastor, yo soy más importante que ustedes. Ustedes son más importantes que yo mismo. Y cuando nosotros alcanzamos a entender esto, es cuando nosotros empezamos entonces a construir como debemos construir. Dos cosas en esta mañana. Para evitar toda división, ya sea en nuestros hogares, en la relación con nuestros hijos, en la relación en las congregaciones, nosotros tenemos que tener estas dos claves. Estas dos claves nos tienen que guiar. Y se deben respetar a costa de lo que sea. Mi opinión no es más importante que mi relación. Debo cuidar mi relación, porque si voy a opinar algo que va a destruir mi relación matrimonial, va a destruir mi relación con mis hijos, va a destruir mi relación con mis hermanos, entonces estoy dividiendo. El otro, mi opinión no es más importante que mi relación con ustedes. ¿Puedo opinar? Sí puedo opinar. ¿Puede opinar? Sí puedo opinar. Pero que no sea más importante que el otro. Porque su relación es importante. La vida, mis hermanos, en la vida, nosotros muchas veces conseguimos muchas cosas por relaciones. ¿Entienda esto? Conseguimos cosas por relaciones. Muchas veces mis hijos me llaman y me dicen, papá, ¿conoces a tal persona? ¿Podés conocer a alguien que? Porque necesito esto. Las relaciones que uno pueda conseguir en la vida son importantes porque en algún momento te va a hacer falta y en algún momento podés acudir a esa relación. Pero si tu opinión divide, entonces ya estamos mal. La segunda cosa, entonces, ¿cuál es la segunda cosa? El egoísmo. El otro es más importante que vos. No solamente no pienso para destruir mi relación, sino que yo estoy pensando que el otro es más importante que yo. No tengas más alto concepto del que debes tener. No te creas, en otras palabras, no te creas la estrellita. Piensa con humildad, con cordura, dice la palabra. En los demás, piénsalo que ellos son más importantes. Siempre son más importantes. Entonces, en esta mañana, mis amados, yo lo que quiero sencillamente es esto, poder llegar a esto que es no dividir, y cuando nosotros no dividimos no hay nada que se caiga. No hay casas que se caigan, no hay iglesias que se caigan, no hay sociedades que se caigan, porque nosotros no estamos dividiendo. Estas dos claves nos van a hacer a nosotros cada vez más fuertes. Estas dos claves nos van a llevar a nosotros al éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Y debemos aprender a vivir de esta manera. ¿Amén? Les bendigo. Les bendigo en esta mañana y que la palabra de Dios
los lleve a ustedes a reflexionar qué es lo que ustedes quieren. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Pida perdón a Dios si hizo algo, dijo algo que no debía hacer ni debía decir. Pídale perdón al Señor y pidamos en definitiva de que nos guíe en todo lo que Él nos ha mandado a construir. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, sencillamente queremos ser obedientes. Y queremos aprender a construir y no a dividir. Porque tú lo dijiste, si una casa está dividida contra sí misma no puede permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo tampoco puede permanecer. Te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, para que podamos, Señor, construir y poder llegar, Señor, a los años que tú has planificado para nosotros. Pero también, Señor, que como congregación podamos tener esto en cuenta, para que todo lo que nosotros queramos construir en el nombre de Jesús sea duradero y dé como resultado, Señor, beneficios. Muchas gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Hermanos amados, un segundito más. Esto no es el mensaje, ya